Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, las expresiones y los acontecimientos de la cultura. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis que hoy se va a referir a Krzysztof Penderecki, un renombrado compositor y director de orquesta polaco que ha sido conocido por un estilo muy especial de componer, un ícono del sonorismo de la vanguardia musical y además un galardonado autor de una amplísima variedad de obras, de sinfonías, de piezas de cámara, enmarcadas muchas de ellas en el neorromanticismo. Vamos a saludar al profesor Federico Demer Colmenares. Él es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Federico, buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Desde casa, como debemos estar, con las excepciones del caso para las personas que tienen que cumplir sus funciones tanto en los hospitales como la excelente labor que están cumpliendo ustedes en UN Radio. Gracias. Un saludo para todos y todas. Profesor Federico, mire que vamos a hablar hoy del señor Krzysztof Penderecki. Y entonces quería que usted empezara haciéndonos un relato de lo que usted ha visto sobre el señor Penderecki, pero es que además sería grandioso contar cuando usted lo conoció, cómo fue ese encuentro y cómo fue ese momento y qué significó en su vida ese acercamiento a semejante personaje. Bien, pues tengo que decir que mis primeros contactos con la música de Penderecki fueron en mis épocas de estudiante de música. Yo siempre fui un afiebrado seguidor de las tendencias de vanguardia en la música y evidentemente el conocimiento de la música de Penderecki que abrió muchos horizontes en Europa. Hay que recordar, Penderecki, de origen polaco, vivía inmerso en un ambiente musical en ese país dominado por el realismo socialista impuesto por la Unión Soviética, realismo socialista en el arte, en todas las artes, y ello incluía la música. Era una escuela sumamente conservadora. Uno imaginaría que en un país que supuestamente era un país que buscaba la renovación de la humanidad desde el punto de vista revolucionario, el arte también sería un arte revolucionario, pero no. La burocracia soviética imponía en los países no solamente políticas sumamente conservadoras en cuanto a los aspectos de la vida y de la economía, sino también sumamente conservadoras en los aspectos del arte. Penderecki fue la persona que en Polonia rompió con el realismo socialista detrás de la cortina de hierro. Casi que podría decirse que él logró a través de contactos con compositores de Occidente introducir muchas de las técnicas de la vanguardia europea y norteamericana en los países de la cortina de hierro. La calidad de su música se escuchaba, o sea, hacía patente de que su música era extraordinaria, que creaba horizontes nuevos para la creación musical. Entonces nadie podía censurarlo, nadie podía decir que él era una persona que no sabía componer, porque la calidad de sus obras era unánimemente reconocida. Entonces eso generó un despertar detrás de la cortina de hierro. Y a nivel occidental, él también marcó tendencias muy importantes para la música de vanguardia en los países de Occidente. Aquí hay que mencionar indudablemente una de sus obras más importantes, la Trenodia para las víctimas de Hiroshima, una obra cuya partitura
no es fácil de entender porque no está escrita en una notación tradicional como conocemos las partituras normales para los músicos. Los músicos tienen que pasar mucho tiempo tratando de entender qué es lo que quiere decir el compositor en su partitura, y es una obra que tiene muchos espacios aleatorios en donde los músicos no tienen las notas escritas, sino que se les pide que ejecuten un gesto musical que luego da como resultado un sonido extraordinario. El sonido de la trenodia, que invito a quienes nos están escuchando a que en algún momento después puedan escucharla. Hay muchas versiones en internet y creo que hay una en donde se puede ver la partitura mientras uno la está escuchando. Sería extraordinario que la escucharan, y a muchos en esa época digamos así nos impactó, porque además fue una de las músicas que se utilizó en la película El Exorcista. Profesor, pero mire, para estar ya de una vez involucrados en el tema, aquí tenemos precisamente la pieza a la cual usted se refiere, el treno a las víctimas de Hiroshima. ¿Por qué se llama así del treno? ¿Qué significa el treno? El treno es una especie de como de oración, como de plegaria para las víctimas de Hiroshima. Entonces, pues es una obra muy profunda, de un contenido emocional gigantesco. Escuchémosla. Profesor, la obra inicialmente se tituló 837 y ocasionalmente también se llamó 826. ¿Usted nos puede explicar qué es lo que pasa aquí con la técnica sonorística y qué es lo que pasa con algo que definen ustedes, los que saben de música, como el rigor contrapuntístico? Bien, si ustedes escucharon la obra está escrita para 52 instrumentos de cuerda, es decir, violines, violas, violonchelos y contrabajos. Las acciones que los ejecutantes tienen que hacer sobre los instrumentos producen esos sonidos extraños que a veces parecen electrónicos, además porque como hay muchas partes que son aleatorias, es decir, al músico simplemente se le dice, por ejemplo, toque tales notas, pero a cualquier velocidad. Entonces no todos están tocando al tiempo las mismas notas, sino que se crea como un tejido entre los distintos instrumentos. Imagínense ustedes 52 instrumentos tocando escalas a distintas velocidades. El pues montaje eso genera debe ser, un profesor, contrapunto, es decir, 52 líneas melódicas distintas. Eso es un contrapunto, es cuando hay líneas melódicas distintas que interactúan al mismo tiempo. Profesor. Entonces eso genera una textura muy interesante. Profesor. Sí. Profesor, pero el montaje debe ser muy dificultoso. Es un trabajo inmenso para cualquier director. En primer lugar, los músicos primero tienen que familiarizarse con la partitura, con el lenguaje, que es un lenguaje novedoso, que es algo que normalmente una persona que estudia un instrumento jamás ha visto una forma de tocar su propio instrumento de esa manera.
Entonces los músicos tienen que pasar mucho tiempo estudiando qué es lo que el compositor pide de ellos. Y luego el director tiene que ensamblar todo eso. Eso no está escrito en compases, eso está escrito gráficamente. Entonces el director tiene que hacerle señas de distintas maneras a los músicos para decirles en qué parte de la partitura van. Es supremamente complejo. Profesor, ¿y qué se puede decir de la hipertonalidad? Digamos, las leyes de la tonalidad son lo que conocemos hoy como las escalas y los acordes. Normalmente en esas escalas no están presentes todos los tonos que se pueden producir con un instrumento. Los compositores usan, por ejemplo, una escala mayor donde hay siete notas, pero en realidad tenemos 12 notas cromáticas en los instrumentos normales. Y estos compositores, al hablar de hipertonalidad, trascienden las escalas, trascienden las limitaciones de las 7 notas y utilizan todo tipo de notas y de intervalos que normalmente con las leyes de la armonía no se pueden utilizar. Podríamos decir también, que conste que yo no sé de eso, profesor, yo me puse a leer y a buscar y con eso le pregunto a uno que sabe, ¿a qué se refieren cuando hablan del serialismo integral? Uy, caramba, ahí entramos en cuestiones técnicas de alto turmequé. Sí, señor. El serialismo es una forma de componer música que justamente no se basa en escalas, sino que se basa en formas de ordenar los 12 sonidos de la escala cromática. La escala cromática son los 12 sonidos de que dispone cualquier instrumento o cualquier ejecutante de un instrumento para producir sonido en su instrumento, en los instrumentos que producen notas. Entonces, esa escala cromática se puede organizar de distintas formas. Cada una de esas formas se llama una serie. El compositor puede utilizar las 12 notas en el orden que quiera, y eso genera una serie. Pero como la música no son solo las notas, sino que también hay, por ejemplo, las intensidades. Entonces uno también puede construir series con las intensidades. Y a eso también se le agregan los ritmos. Hay distintos ritmos, hay distintas figuras rítmicas. Entonces el compositor puede hacer series de ritmos. A eso nos referimos con el serialismo integral. Inclusive existía series, por ejemplo, de timbres. Un compositor podía escribir una melodía, pero esa melodía no la interpretaba un instrumento, sino la interpretaban distintos instrumentos. La primera nota un violín, la segunda nota una flauta, la tercera nota una trompeta, etcétera. Y eso entonces generaba series de timbres. Entonces todo se puede serializar en esta concepción del serialismo integral. Profesor Federico, teniendo en cuenta la forma tan particular que tienen estas partituras musicales, ¿significa que de pronto la misma obra se va a oír diferente dependiendo sus intérpretes y su dirección? Sí, exactamente. La obra tiene muchos espacios aleatorios, que quiere decir que el resultado final es producto del azar. Producto del azar porque la velocidad que escoge un intérprete no es la misma que escoge otro. Las notas que escoge un intérprete no son las mismas que escoge otro. Entonces cada vez, inclusive los mismos intérpretes, cada vez va a sonar distinto. Si uno hace, digamos, 5 ensayos en una semana, en cada ensayo la obra va a sonar distinto y el día del concierto también va a sonar distinto. Lo importante es que se respeten
En primer lugar, los gestos musicales que están escritos en la partitura en cada parte. Por ejemplo, le dice a los violines primeros que tienen que hacer pizzicatos. Entonces, pues en esa parte hay que hacer pizzicatos, independientemente de las notas. Pizzicatos es pellizcar las cuerdas. Entonces, todo eso hay que respetarlo, pero el resultado es distinto. Es dejar de usar el arco y aprovechar los dedos para tocar la cuerda. Exactamente, sí. Sí, señor. Profesor, ¿este treno a las víctimas de Hiroshima se ha escuchado acá en Colombia? Sí, señor. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por el director polaco Zbigniew Zayas, él era fagotista de la Filarmónica, ahora está pensionado ya de la Filarmónica. Le envío un saludo si nos está escuchando. Él también es director. Y como director, inclusive fue el director de nuestra Orquesta Sinfónica del Conservatorio, profesor del Conservatorio también durante muchos años hasta que se pensionó. El maestro Sayak trabajó esta obra con la Orquesta Filarmónica y la presentaron. En este momento no recuerdo exactamente en qué año fue eso, fue hace ya cierto tiempo, pero sí, esta obra se ha escuchado aquí en Colombia por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Profesor Federico, ¿usted nos puede rememorar cuando tuvo usted la oportunidad de conocer al señor Krzysztof Penderecki? Bueno, él ha sido visitante de nuestro país. En los últimos años él visitó Colombia invitado por dos instituciones muy importantes, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la sala para los conciertos internacionales de la sala de conciertos de la biblioteca. Él venía normalmente con su agrupación, una orquesta de cámara, y el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá los trajo, en este momento no tengo claro si 2 o 3 veces. En esas ocasiones, evidentemente, pues era obligado a asistir a sus presentaciones, a sus conciertos, y siendo él una persona muy afable, permitía que después del concierto las personas hablaran con él, a pesar de que pues ya era una persona de bastante edad, que la altura de Bogotá le afectaba mucho y pues necesitaba descansar para respirar. Él siempre abría un espacio para que las personas se le acercaran, hablaran con él, se tomaran fotos,
y evidentemente pues su interacción con los músicos colombianos, tanto compositores como directores. Él daba talleres de composición, talleres de dirección, especialmente pues enfocados hacia la música contemporánea, hablaba de sus obras. Entonces después de tantos años de tenerlo a él como punto de referencia, no solo de la vanguardia, sino posteriormente cuando su estilo cambió también de una música de inmensa calidad, pues tenerlo cerca, poder hablar con él y de pronto tomarse una selfie, es una experiencia que da cierto vértigo. O sea, si uno ve a esta persona ahí, casi que uno no lo puede creer. Estoy al lado de Penderecki. Es algo que realmente acelera mucho el corazón. Profesor, podría uno decir que hasta Mateo le puede estar aportando aquí a la obra, ¿no? Un ingeniero de sonido podría estar aquí detrás de la consola, subir, bajar la grabación para, pues, precisamente aportarle o suponer que le está dando alguna cuestión adicional a la obra. Sí, mire, esa ocupación tiene un nombre. En un concierto de música electroacústica, en donde pues lo único que se ve son unos parlantes sonando, la persona que maneja la consola se llama el difusor, que es la persona que hace la difusión de la obra. Esa persona está encargada no solamente de subirle, bajarle y mezclar los distintos canales, sino que además muchas veces se encarga de la espacialización de la música. Es decir, él puede mandar tal canal al parlante derecho o al parlante izquierdo, a los que están atrás o a los que están arriba cuando hay una situación multicanal. Entonces, muchas gracias al difusor Mateo por el excelente trabajo que está realizando. Vamos a saludar en este momento al señor Jacek Soś. Él es el ministro consejero de la Embajada de Polonia en Bogotá y le damos la bienvenida aquí a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días. Buenos días, estimado Guillermo, buenos días a todas las personas participando en este espacio cultural, buenos días a todos radio oyentes. Muchas gracias por la invitación. Como parte del respeto, ¿usted me puede decir de qué manera digo su nombre? Jacek Soś. Jacek Soś. Jacek Soś.
Ah, listo, muchas gracias. Me esmeré en practicar el nombre de nuestro personaje del día de hoy, Krzysztof Penderecki. Penderecki. Sí, señor. ¿Usted qué nos puede contar de lo que significa para su país tener un personaje de semejante dimensión? Sí, es verdad que Krzysztof Penderecki es un gigante musical, es una persona, un personaje que influenció mucho no solamente la música contemporánea de Polonia y del mundo entero, sino también la vida cultural de Polonia en las últimas más de 5 décadas. Porque es verdad que Krzysztof Penderecki es no solo un compositor de la música contemporánea, uno de los más destacados, también director de orquesta y también trabajó con los mejores directores de cine en las últimas décadas del siglo pasado, y podemos oír, por ejemplo, sus composiciones en las bandas sonoras de tales directores de cine como David Lynch, Martin Scorsese o Stanley Kubrick. Entonces, es verdad que es un personaje especial para la cultura polaca, y no solamente polaca, porque es uno de los 3 o 4 compositores más destacados de la música clásica en las últimas 5 décadas. Señor Jacek, queremos invitarlo a usted, y como comprenderá que este programa también tiene una parte pedagógica, a escuchar la música. ¿Le parece que que escuchemos la música que tiene que ver con esas producciones cinematográficas? Entonces nos vamos a ir con la música del Exorcista. Ah, bueno. Sí, señor. Profesor Federico, parece que uno se puede dar cuenta de que cuanto más avanza la canción, como que más tranquila es la pieza, ¿no? Como la niña en la película. Bueno, sí, hay que aclarar que este fragmento que todo el mundo conoce, no es la parte de la película en donde la música es de Penderecki. La película tiene música de muchísimos compositores, está Hans Werner Henze, George Crumb, y este pedazo del comienzo es de un rockero, es de un compositor de rock que se llama Mike Oldfield. Es una pieza que se llama Tubular Bells, campanas tubulares. Él toca todos los instrumentos, hay algo así como unos 30 o 35 instrumentos en la pieza, él los toca todos y luego se ensamblaron pues pista sobre pista. Este es el comienzo de la película, pero este fragmento particular no es de Penderecki. Ah, ese no es de él. Profesor, y la otra música que hay así muy conocida de él es lo de Resplandor. Vamos a ver si de pronto esta sí corresponde exactamente a una composición del señor Penderecki.
Profesor Demer. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir de esta parte de la música? Bien, esto es un tema medieval que se llama el Dies Irae, la ira de Dios, que ha sido utilizado por muchísimos compositores. Inclusive Penderecki ya en los años 60 compuso un Dies Irae para coro, porque hay que decir que uno de los universos sonoros que Penderecki llevó al máximo desarrollo fue la música vocal, especialmente en sus oratorios y obras de contenido sagrado, que compuso muchísimas a lo largo de su vida, y ya desde el comienzo de su carrera utilizó muchos coros y solistas vocales. Valdría la pena, si tenemos algún ejemplo de la música vocal de Krzysztof Penderecki, que podamos escuchar su manejo de las voces. Y ese tema del Dies Irae generalmente se utiliza para generar cierto ambiente de zozobra y de miedo, entonces pues es muy apropiado para esta película extraordinaria de Kubrick. ¿De qué piezas quiere usted rememorar lo que tiene que ver con los coros? ¿Nos quiere mencionar alguna? Podríamos escuchar el Dies Irae, que fue de sus comienzos. Existen otras dos muy importantes, la Pasión según San Lucas, que también es de sus primeros años, y ya de sus últimos años la Sinfonía número 7, Las Puertas de Jerusalén, una obra bellísima en un lenguaje totalmente distinto, no es un lenguaje tan vanguardista como la de sus primeras piezas, pero es una pieza de una belleza enorme que se ha convertido ya es un clásico de la música, es una obra de referencia obligada en cualquier historia de la música. Sí, señor, aquí mientras nuestro sonorista la está perfilando, vamos a hablar y a referirnos con el señor ministro consejero de la Embajada de Polonia en Bogotá, señor Jacek. Sí, le escucho. ¿Cómo le parece el conocimiento que tiene de nuestro profesor de la Universidad Nacional sobre lo que es la vida del señor Penderecki? Penderecki, sí, así, ¿no? Yo me quedo impresionado por el conocimiento del profesor, es un especialista, digamos, de más alto nivel y puede explicar muchos los aspectos de la obra musical de Krzysztof Penderecki. Es verdad que en cuanto a la obra artística de Krzysztof Penderecki se puede distinguir los dos etapas, digamos. El primer etapa, que empezó en los años 60, 70, se caracterizó por un artista revolucionario, compuso música vanguardista, pero a partir de los años 70 y 80 ya empezó su interés por las piezas orquestrales tradicionales, un estilo neorromántico y también con grandes partes corales. Y lo que es importante en esta segunda parte de su vida artística, prácticamente todos los temas encuentran inspiraciones en las escenas bíblicas, en los temas bíblicos, lo que mencionó el señor profesor. Sí, señor profesor Jacek, señor Jacek, imagínese que aquí en esta Universidad Nacional hemos tenido la ventaja de tener algunos músicos originarios de su país y ellos además han traído gente muy importante. Aquí llegó a Colombia el señor Janusz Olejniczak. Olejniczak. Sí, señor. El señor Olejniczak, para nuestros oyentes, es la persona que interpreta el piano en la película El pianista. Obviamente el que se sienta ahí y al que se ve es Adrian Brody, que es el artista, pero el intérprete es nada menos que el señor Olejniczak, quien también estuvo aquí en Colombia, estuvo aquí en la radio y estuvo con nuestros músicos del conservatorio, entre ellos con el profesor Federico Demer.
Es verdad, y también vale la pena destacar que la Embajada de Polonia también participó en la organización de este viaje, de los conciertos y también de su participación con los estudiantes de la Universidad Nacional. Sí, aquí la presencia del maestro Legnizáev fue algo grandioso, porque además tocaba recordar esa preponderancia de él en lo que significaba la interpretación de Chopin. Llegó a grabarle, el presidente de Polonia creo que en su momento le pidió que interpretara con la Orquesta Sinfónica de Varsovia los conciertos de Chopin, y él había sido ganador del premio infantil de la Fundación Chopin, del premio juvenil, el premio mayores, y después se convirtió en el presidente de la Fundación Chopin, además, ¿no? Chopin, es verdad. Sí, es que su país... Es uno de los pianistas más destacados, más mundialmente reconocidos de Polonia, etc. Sí, fue impresionante el diálogo que tuvimos con él aquí en esta emisora, y obviamente lo estamos recordando, porque es que tener dentro de su staff, dentro de su equipo de músicos, un país como tener a Oleg Nizag o tener al señor Krzysztof Penderecki, pues definitivamente hacen grandioso su país. Señor Jacek Sok, muchas gracias por estar acompañándonos hoy aquí en UN Radio. Muchas gracias una vez más por la invitación, y al terminar quería citarle, si usted me permite, claro, una frase que caracteriza, en mi opinión, de la mejor manera la obra artística de Krzysztof Penderecki, que dice: Krzysztof Penderecki es el compositor revolucionario que escribe de lo divino y lo humano. Creo yo que es una frase muy, muy bonita, que caracteriza de mejor manera su obra. Muchas gracias por esa definición con la cual usted resume realmente todo lo que puede significar la creación musical del señor Penderecki. Bueno, muchas gracias una vez más. Que esté muy bien, señor Jacek Sok, el ministro consejero de la Embajada de Polonia en Bogotá. Profesor Federico. Sí, magnífica la frase del señor consejero. Creo que resume de una manera muy breve lo que significa Krzysztof Penderecki para la historia de la música, de lo divino y lo humano. Sí, señor. Profesor, ya tenemos el 10 gire. Perfecto, entonces escuchemos el trabajo vocal de Penderecki. El gire.
Profesor Federico, Sí. ¿cómo nos quiere describir lo que acabamos de escuchar? Esta época de composición de Penderecki se ha calificado muy acertadamente como sonorismo. Normalmente los compositores en su lenguaje musical utilizan leyes para componer con base en los 3 elementos fundamentales o 4 elementos fundamentales de la música, que son la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Penderecki hace énfasis en este último, en el timbre, es decir, a él no le interesa tanto crear melodías o crear armonías o trabajar ritmos de la manera que lo conocemos tradicionalmente. A él lo que le interesa es el sonido puro. Entonces, para él, los medios sonoros, que son los instrumentos y las voces, sirven para generar sonidos, y su aproximación a la música es a partir del sonido mismo, algo que en esa época estaba muy en boga, pero en otra escuela de composición, que era lo que se llamaba la música electroacústica, en donde lo interesante son los sonidos y no las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Entonces, esta época él tomaba la materia sonora, que en este caso es un coro y unos solistas, como fuentes sonoras para producir ambientes sonoros, para producir texturas sonoras, para producir colores sonoros. Esta es la aproximación en esa época de Penderecki al material musical, y es lo que escuchamos en esta obra y en la que escuchamos anteriormente. Profesor, terriblemente difícil la interpretación, ¿no? Las personas que están ahí, ¿no? De una técnica vocal pero sofisticadísima. Sí, casi que las personas tienen que sufrir, los músicos tienen que sufrir un proceso de reeducación para tocar ese tipo de obras, porque normalmente el entrenamiento de un músico instrumentista está basado en lo que se necesita para tocar las obras tradicionales del repertorio, Beethoven, Brahms, Mozart, Tchaikovsky. Pero para poder interpretar este tipo de lenguajes se requiere un reentrenamiento, se requiere trascender digámoslo en esos términos, las competencias de un músico que interpreta música tradicional para adentrarse en un universo sonoro completamente nuevo, en donde inclusive la notación musical es completamente distinta. Profesor, mire, tenemos también la música de ese concierto para violonchelo el número 2, que se la dedicó nada menos que el señor Penderecki, se la dedicó a Rostropovich. ¿Cómo no? Vamos a saludar en este momento a Luis Eduardo Niño. Él es realizador aquí en ON Radio, es una persona muy involucrada con estas músicas. Luis Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Qué reminiscencias, usted qué sabe, usted qué conoce sobre Krzysztof Penderecki? Pues realmente la obra importante de él fue la Trenodia, y creo que todo el mundo lo reconoce por eso, ¿no? Sí, señor. ¿Qué opina Con esa usted obra cuando él inauguró
llamémoslo así, una especie de vanguardia no serial que pues tuvo repercusiones importantes, sobre todo en la parte oriental de Europa, que en ese momento era muy poco conocida en el ámbito contemporáneo. ¿Será que se revive con el fallecimiento del señor Penderecki, se reviven estas obras y de pronto le llegan a quienes no tenían conocimiento de su existencia? Pues es posible. Lo que suele suceder es que los sellos discográficos reeditan obras una vez el personaje se muere. Es posible que eso le dé algo de difusión, pero pues de todas maneras la música contemporánea es de minorías, ¿no? No es masiva. Sí. Profesor Federico Demer, parecería que esa dupleta es casi imposible de volver a reunir en alguna época, ¿no? Rostropovich y Penderecki. Bueno, es interesante. Este concierto tiene una importancia fundamental en lo que es la historia musical de Penderecki. Él en este momento de su vida, a finales de los años 70 y durante los años 80, tal como explicó nuestro amigo el consejero de la Embajada de Polonia, sufrió un cambio de estilo. Y quiero leer la explicación brevemente, la explicación que Penderecki da de este cambio de estilo. Dice así: la vanguardia proporcionaba una ilusión de universalismo. El mundo musical de Stockhausen, Nono, Boulez, Cage era para nosotros, los jóvenes encerrados en la estética del realismo socialista, entonces el canon oficial en Polonia, una liberación. Se abría una nueva realidad, una nueva visión del arte y del mundo. Rápidamente comprobé, sin embargo, que esta novedad, esta experimentación y especulación formal es más destructiva que constructiva. Me di cuenta de la cualidad utópica de su tono prometeico. Fui salvado de la trampa vanguardista del formalismo por una vuelta a la tradición. Y este concierto es una de las primeras expresiones de esa vuelta a la tradición. Entonces es una obra que, para conocer la trayectoria de Penderecki, es sumamente interesante. Rostropovich era un evidentemente pues eminente violonchelista, pero además de eso, y director también, pero además de eso era un compositor que siempre buscaba fomentar nuevas creaciones musicales. Era un compositor que no se contentaba con la interpretación del repertorio tradicional de todo solista que hace giras internacionales y todo el mundo quiere escucharle pues a veces las mismas obras y los mismos conciertos, sino que él se relacionaba con los compositores y especialmente con los compositores que estaban en problemas. Por ejemplo, con Shostakovich en la Unión Soviética, a quien apoyó como un gran amigo y le encargaba obras. Penderecki pues también era una de estas personas que generaba controversia y le encargó una obra para ser interpretada por él. Nuestro querido maestro fallecido también este año, Blas Emilio Atortúa, también estrenó una obra, ya no en este caso como violonchelista. Rostropovich era director de la Orquesta Nacional de Washington en Estados Unidos, y le pidió una obra a Blas Emilio para estrenarla con esta orquesta, su concierto para piano número 2, si no estoy mal. Entonces era un músico a todas luces muy interesante que se relacionaba directamente con los compositores. Profesor, ¿usted cree que superar el canon socialista era como un grito de libertad en la Polonia de la época?
Es lo que dice textualmente Penderecki y lo que dicen todos los compositores que, digamos, tuvieron que desarrollar su carrera musical bajo la mirada escrutadora y muy represiva de las instituciones estalinistas que regían la música y el arte en general, para no hablar de la política y de la economía, en los países del este de Europa y en la Unión Soviética. Allá existía unas instituciones de censura de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Ya hablamos de Shostakovich, de Edison Denisov en la Unión Soviética, de poetas como Ana Akhmatova, etcétera, una serie de artistas que fueron, digamos así, reprimidos, incluso a veces con prisión y pues aislamiento. En los países de la Europa Oriental no era distinto, los regímenes que imperaban eran regímenes impuestos por Moscú. Recordemos al escritor Milan Kundera en Checoslovaquia, que sufrió persecución y tuvo que exiliarse en Francia, y todos los artistas en general tenían esta camisa de fuerza de la concepción estalinista del arte. Luis Eduardo Niño. Sí. Esto venía en los sellos como EMI, como Orfeo, como Erato, como Chandos, como Deutsche Grammophon, ¿no? Sí, señor, inclusive Naxos también publicó una edición de las obras de Penderecki. Sí. ¿Usted tiene obra de él? ¿Le ha invertido a eso? Pues tengo la Trenodia. Sí. Con otras obras del momento como Anáclasis, Fonogrammi, y tengo un par de sinfonías ya de su segunda época, de cuando cambió su estilo de composición. Sí, ¿usted supo que él estuvo aquí en un festival de música religiosa y en un festival en Santander? Pues no sabía el de Santander, pero sí sé que estuvo 2 veces en el Festival de Música Sacra de Bogotá. De hecho, en el 2016, Penderecki dirigió aquí la Trenodia en el marco de ese festival en el Julio Mario. ¿Y usted estuvo ahí? No, desafortunadamente no pude estar. Sí, señor. Luis Eduardo Niño, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio. A usted, Guillermo, por la invitación. Que tenga muy buen día y gracias por... Un saludo al maestrísimo Federico. Lo mismo, Luis Eduardo, qué rico que compartamos estos espacios. Sí, señor. Profesor Federico, estuve mirando y buscando con personas que habían estado con el señor Penderecki y leí que él era supremamente amable y amistoso, que charlaba sobre su música de un modo muy cercano, que se interesaba por las opiniones que la gente daba sobre él y sobre su música. ¿Usted pudo hablar directamente con él? Me imagino que con traductor, pero... No, él hablaba inglés, no sé si hablaba español, realmente no sé, pero adicionalmente a lo que usted comenta quiero contar que él vino la última vez al Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá a dirigir la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, la orquesta digamos de cámara que tiene la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero que es una orquesta juvenil, es decir, su trabajo no solamente era con las grandes orquestas que él dirigía, él era invitado permanente a dirigir sus obras y conciertos pues en todas partes del mundo, ni tampoco su orquesta con la que él hacía las giras, sino que también hacía trabajo con los jóvenes, con los músicos jóvenes, porque evidentemente los músicos jóvenes
son personas que no están todavía encasilladas en el repertorio tradicional, en el repertorio que manejan normalmente una orquesta profesional, sino que son personas que están abiertas, que están conociendo el mundo de la música, y de ahí su interés de dirigir sus propias obras y obras, digamos, modernas con orquestas juveniles. Y fue así como su concierto, creo que fue la última vez que vino a Colombia, creo que 2018, fue con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, la orquesta que dirige nuestro profesor del conservatorio, Leonardo Federico Hoyos, quien sí tuvo un contacto muy cercano con Penderecki, porque trabajaron juntos la obra que se iba a tocar con la orquesta. Estuvieron revisando la partitura, hablando, conversando, tuvieron una relación bastante estrecha los dos. Ahora vamos a saludar a María Isabel Galvis. Ella es magíster en literatura, es profesora universitaria, es realizadora en UN Radio Medellín, en la franja de música clásica. María Isabel, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, pues por aquí en casa y desde casa acompañándolos a los oyentes y a ustedes en esta charla tan agradable. ¿Qué nos quiere decir de Krzysztof Penderecki? Pues hay un asunto que a mí me resulta muy interesante y es la parte religiosa. El profesor ya mencionaba como la importancia de la parte vocal en la obra de Penderecki, y en esa intención, digamos, también hay un acercamiento, una aproximación a lo religioso. Hay que recordar que Penderecki nace en un pueblo muy pequeño de Polonia, y es un pueblo profundamente católico, que además, dice él también, nunca se cuestionaba la religión era un dogma. Con el tiempo, él empieza a leer, se encuentra con textos en particular que hacen preguntas sobre la Inquisición y relatos sobre la Inquisición, y él empieza también a hacerse preguntas en torno a la religión. Se distancia un poco y luego regresa, y tiene obras de un cariz religioso bastante particular, muy interesante en términos filosóficos y musicales, que también me parece pues un tema bastante digamos, importante en la obra de Penderecki. Creo que por ahí figura una sinfonía que son las 7 puertas de Jerusalén, que es una ópera sobre la obra de Valle Inclán, Divinas Palabras. Sí, correcto, está esa sinfonía, y hay una obra que yo quisiera destacar, probablemente el profesor Federico la conoce bien, se llama Los demonios de Ludum. Es un texto en alemán que escribe Penderecki y que él retoma en varias oportunidades. Lo escribe en 1968, lo retoma en el 72, y luego la versión final, que es la que más se representa, está en el 75. Y esta pieza es una pieza que gira alrededor de una historia real que Aldous Huxley presentara en una novela, alrededor de unas religiosas que son en teoría poseídas por el demonio, por un sacerdote que las frecuentaba, que es catalogado como satánico y posteriormente quemado y torturado. Es una historia realmente muy interesante, esa relación que tiene él con lo religioso. Él decía que él era de una familia católica y que luego, de una manera muy personal, sigue siendo católico, aunque tuvo algunos problemas de fe. Con esta pieza, él tiene problemas para representarla porque varias comunidades religiosas católicas se oponen a la presentación. Y ahora entramos a escuchar las 7 puertas de Jerusalén, María. Bien, claro. Profesor Federico. ¿Sí? No es casual que los polacos hayan tenido papa, ¿no? Sí, es ¿cierto? una nación donde la religión católica ha sido ha tenido mucha presencia.
evidentemente pues esa presencia ha marcado no solamente a la nación, pues al pueblo polaco, sino también a las creaciones de sus artistas. Pero además quiero resaltar que la ascendencia religiosa de Penderecki también tiene que ver con ancestros armenios. Su abuela era de origen armenio y él frecuentaba en su pueblo natal la iglesia armenia, que es la religión armenia es primero, Armenia fue la primera nación cristiana del mundo. Eso fue como en el siglo VII después de Cristo, pues él también tenía conocimiento de la cultura armenia y de la religión armenia. De hecho, escribió una obra para el centenario del genocidio armenio en 2015, una obra religiosa que en este momento no recuerdo el nombre, que se estrenó en 2015 cuando se cumplió el centenario del genocidio que el Estado turco cometió contra el pueblo armenio, expulsándolo de sus tierras en Anatolia. María Isabel. Dígame. María Isabel, mire, se cuenta que el señor Penderecki desarrolló una aplaudida carrera y trabajó con formaciones como la Orquesta Nacional de España, la NDR de Hamburgo, la MDR de Leipzig, director artístico del Festival Casals en San Juan de Puerto Rico, asesor artístico del Festival de Música de Pekín, director artístico de la Orquesta Sinfonía de Varsovia. Sí, fue un hombre muy reconocido en vida, muy galardonado y además muy activo. Casi hasta sus últimos años estuvo en actividad. Era un hombre que estaba permanentemente viajando. Y también hay un asunto que es muy interesante, y es que no solamente compone, sino que dirige. Y el profesor también lo mencionaba anteriormente, y es que la construcción de sus piezas es tan sui generis que él mismo comienza a pensar y a decidir que es necesario que él las dirija para que tengan el cariz y el color, digamos, que él busca. Y esto del color también me hace pensar en algo muy interesante en la construcción, digamos, de la obra de Penderecki, y es el hecho de que él, como también lo mencionó ahora, por ejemplo, la partitura del treno a las víctimas de Hiroshima es una partitura que es casi un dibujo. Y él dice con frecuencia que sus primeras, sus primeros bocetos de partituras son casi dibujos. Incluso quienes tengan curiosidad los pueden buscar, son con colores y son perfectamente dibujos con ideas que él va concibiendo, porque concibe la música más desde la forma, casi como una arquitectura. Entonces los dibujos se le van apareciendo y luego eso él lo convierte en sonidos. María Isabel Galvis, muchas gracias por acompañarnos hoy. A usted muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy agradable conocer y poder disfrutar de su sapiencia, María. Muchas gracias por compartir, y bueno, que sigan disfrutando desde las casas de esta programación de UN Radio, que los acompaña también en este confinamiento. Gracias. Un abrazo, María Isabel. Un abrazo, profesor. Muchas gracias por compartir este espacio. Gracias, adiós. Profesor Demer, mire que él dijo en algún momento, el señor Krzysztof Penderecki, dijo: espero que mi música perdure porque es sincera. Como compositor no puedes mentir, tienes que ser sincero, intentar siempre dar lo mejor que sepas o puedas. Seguramente va a perdurar la música de Penderecki, y su ejemplo de lo que un artista tiene que dar a la sociedad, porque pues hay que decir que Penderecki siempre estuvo muy involucrado en las causas humanitarias, en las causas de la humanidad, en esta situación tan complicada que ha vivido la humanidad en estos últimos años, en estas últimas 5 décadas. La humanidad ha pasado por crisis muy importantes y pues ha estado sumida en situaciones de barbaridad indecibles, y Penderecki siempre fue un compositor que se involucró con las luchas de la humanidad
por transformar esta realidad bárbara que vivimos. Profesor, estamos ahora con el piano concierto número 1 en E menor. Bien. Y con bien. esto ya vamos a clausurar el programa. Profesor Federico Emer Colmenares. Guillermo, hay Señor. que hacer la precisión de que ese concierto para piano no es de Penderecki, eso es un concierto absolutamente clásico. Ahí creo que Es un álbum de él. De pronto él está dirigiendo la orquesta, Sí, señor. pero no, la obra definitivamente no es de él, es un movimiento de un concierto para piano clásico. No quiero aventurar a decir qué concierto es, Sí, pero es un concierto muy conocido. De pronto algún colega pianista que nos esté escuchando nos puede precisar. Sí, lo conseguimos en una recopilación de Penderecki. Sí, Está ahí, es un álbum de él. Definitivamente es un concierto clásico, no es un Pero concierto de... Pero profesor, eso demuestra también como esa amplitud y esa capacidad del hombre para incursionar de una manera tan impresionante en distintos géneros, porque si uno va a ver, cuando revisa todo lo que fue su obra y su trabajo, encuentra hasta musicalización en obras para niños. Sí, claro, él tenía un trabajo muy fuerte con la juventud y con los niños, inclusive tiene una sinfonía que utiliza, su segunda sinfonía, si no estoy mal, que se llama Sinfonía de Navidad, en donde utiliza villancicos. O sea, es una persona que tiene un horizonte musical muy amplio y que le gustaba trabajar con la juventud y con los niños por precisamente acercarlos al universo musical. Se hizo él un autoepitafio y dijo: creo que quiero ser recordado no solo como un compositor, sino como un hombre sincero, que creía en lo que hacía y que no se movía solo por el aplauso del público. Así es, eso también es una lección que él deja para los músicos y para los compositores específicamente, y es que su última preocupación era el aplauso y si sus obras iban a tener buena acogida, mala acogida, si se iban a publicar y a vender o no se iban a publicar y vender. Eso a él no lo preocupaba ni componía en función de eso. Era un músico sincero que componía lo que le salía del alma. Profesor Federico Emer, muchas gracias por guiarnos en estos temas como el del señor Krzysztof Penderecki. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo para usted y los colaboradores de la emisora, tanto en casa como en estudio, y un abrazo también para la audiencia que tan juiciosa que se está quedando en casa como debe ser. Estuvo genial Mateo Bernal hoy, ¿no? Estuvo genial el difusor, sí señor. Sí, señor. Que esté muy bien, profesor. Muchas Adiós. gracias. A Mateo, gracias.
hasta acá llegó el programa en el cual estuvimos hablando y escuchando la música de Krzysztof Penderecki, maestro polaco que falleció esta semana.